Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a esta videocápsula correspondiente a nuestro curso de Cálculo Integral a través de Universidad ICIMA Online. Bienvenidos, chicos, a esta cápsula que estamos entregando, que estamos grabando, con la intención de reforzar un poquito más el material de semana 6 de nuestro curso de Matemáticas 2 o Cálculo Integral. La intención de la cápsula es mostrar algunos ejemplos del método de discos y método de arandelas para poder calcular el volumen de sólidos de revolución. Entonces, es un tema que estuvimos viendo como aplicación de las integrales que están definidas. Acuérdense que una integral definida es una integral que tiene límites de integración y cuyo resultado es un número que te está denotando un área, en este caso un volumen, porque estamos tratando con sólidos de revolución. Ok, entonces, bajo estas condiciones, pues bienvenidos a esta cápsula. Espero que sea lo suficientemente clara y bueno, que pueda ser de gran ayuda para responder nuestra actividad correspondiente a semana número 6. Entonces, sin más que comentar, voy a pasar a compartirles el material con el que vamos a trabajar para poder empezar a desarrollarlo de la mejor manera. Ok, es un material que estuve trabajando con ustedes en nuestra clase de semana número 6. Es precisamente sobre el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Entonces, lo primero que entendimos el día que tuvimos nuestra clase semanal fue la definición técnica de lo que entendemos por sólido de revolución. Un sólido de revolución es un cuerpo en tres dimensiones, es un cuerpo que tiene tres libertades de movimiento, que vive en R3. Ok, entonces, pues como tal, es un cuerpo geométrico al cual le podemos calcular un volumen. ¿Ok? Es un cuerpo geométrico que se obtiene cuando nosotros hacemos girar una superficie plana, es decir, una región en dos dimensiones, una región del plano cartesiano de dos dimensiones, de R2, lo vamos a empezar a hacer girar sobre alguno de los ejes que tenemos precisamente en el plano cartesiano. Ustedes saben que en el plano cartesiano nosotros tenemos un eje X y tenemos un eje Y. Entonces, cuando sobre estos ejes nosotros empezamos a rotar, empezamos a girar figuras planas, pues damos origen a los que llamamos sólidos de revolución. Por ejemplo, si ustedes consideran este círculo, esta circunferencia, que estoy remarcando de color amarillo, y hacemos un giro sobre el eje X, vamos a obtener este sólido de revolución que aparece en la pantalla. Si ustedes consideran este círculo y empezamos a girarlo sobre el eje X, obtenemos una especie de cono, ¿ok? En este caso, el sólido de revolución, pues es un cono horizontal, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tomo esta circunferencia y le empiezo a girar no con respecto al eje X? Ahora lo voy a hacer con respecto al eje Y. Pues el sólido de revolución que se forma cuando yo hago estos giros es precisamente una dona o toro, ¿ok? Este cuerpo geométrico de tres dimensiones se llama dona o toro. ¿Ok? Entonces, pues son sólidos cuerpos geométricos que viven en tres dimensiones que empezamos a formar cuando hacemos girar figuras planas, precisamente a partir de alguno de los ejes. ¿Ok? Y decíamos, bueno, el objetivo es ocupar integrales. La clase pasada, semanal, fue referente a cómo aplicas lo que hemos aprendido de integrales. ¿Ok? Nosotros sabemos calcular integrales definidas y sabemos calcular integrales indefinidas. Las integrales indefinidas ya sabemos que nos dan una familia de funciones antiderivadas, mientras que las integrales definidas llegan a un número, ¿ok? Son integrales definidas porque tienen límites de integración, entonces esos límites de integración pues me van a ayudar a que la familia de antiderivadas que obtienes con una indefinida se vuelva un número. ¿Ok? Y dijimos, sabemos trabajarlo en dos dimensiones. Nosotros nos dan una región en el plano y sabemos que el área debajo de la gráfica de tu función en un pedazo de integración, en un intervalo a coma b, pues lo puedes calcular perfectamente con la integral. ¿Ok? Ahora queremos definir cómo obtienes volúmenes de figuras en tres dimensiones. Figuras en tres dimensiones que estamos llamando sólidos de revolución. Y bueno, en nuestra clase estuvimos hablando de dos métodos. Tal vez no les di los nombres, pero sí los abordamos. El primer método que vimos
es el método de los discos. Aplica para sólidos de revolución, ¿ok? Estos dos métodos que voy a mostrar en la cápsula son métodos que ocupan integrales para generar el volumen de regiones que te generan sólidos de revolución. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste el método de los discos? Es un método que utilizas para determinar el volumen de un sólido de revolución observando una sección transversal llamada ADX que te está denotando, bueno, un área y donde también interviene un área de un disco RDX. Ok, entonces, este método de los discos tiene una formulita para no hacer muy larga esta cápsula, no meterme con tantas definiciones técnicas. ¿Cuándo aplico el método de los discos? El método de los discos lo vas a ocupar cuando tienes una región plana, una región en el plano cartesiano. A eso me refiero cuando digo plana, a que pertenece a una sección del plano cartesiano de 2 dimensiones. Si tú tienes una región en el plano cartesiano, y esta región está pegada en el eje X o sucede que está pegada al eje y es la región que tú giras para generar el sólido de revolución y te interesa calcular el volumen, ahí vas a ocupar el método de los discos. Entonces, el método de los discos se ocupa cuando la región plana que te genera el sólido de revolución está pegado al eje de giro. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, esta región que acabo de señalar de color amarillo es una región plana. Es una parte del plano cartesiano y es una región plana que está pegado al eje X. Si yo quiero generar el sólido de revolución con eje de rotación el eje X, yo genero este paraboloide, ¿ok? El sólido de revolución generado cuando yo hago girar esta sección del plano, esta región del plano sobre el eje X, es este que estoy señalando aquí de color amarillo. Si me interesara calcular el volumen, yo tengo que ocupar el método de los discos, porque la región plana de donde se generó este sólido de revolución con eje de rotación el eje X fue precisamente la región que está a la derecha de su pantalla. Entonces, otra vez, cuando la región está pegada al eje de rotación, ahí ocupas el método de los discos siempre que te interese calcular el volumen. Y el volumen lo vamos a calcular a partir de la siguiente forma. El volumen va a ser igual a la integral desde A a B de la función que te está describiendo la región plana que tú vas a hacer girar sobre el eje X. Es una integral con respecto de X porque el eje de giro es el eje X. Y esta de aquí multiplicado por pi. Ok, entonces al final el volumen va a ser igual a la integral de A a B de pi que multiplica a tu función que genera esta región plana elevada al cuadrado con respecto del eje donde estás rotando tu región plana. ¿Ok? Esta formulita la vimos el día miércoles que tuvimos nuestra sesión semanal. Y cambia el método cuando tu región no está pegada. Acuérdense, el método de los discos lo ocupamos cuando la región del plano con la que quieres generar el sólido de revolución, cuando lo haces girar sobre uno de los ejes del plano, está pegada al eje de rotación. ¿Qué pasa si yo quiero generar un sólido de revolución con una región del plano que no está pegada a los ejes de rotación? Por ejemplo, esta de aquí es una región del plano, es una región del plano que mantiene una distancia con los ejes de rotación. Como yo estoy en el plano cartesiano, yo solamente tengo un eje y tengo un eje X. Tú decides sobre qué eje vas a hacer rotar para generar el sólido de revolución. Pero si tu región plana que vas a hacer girar no está pegada a los ejes de rotación, entonces ocupas el método de las arandelas. ¿Ok? Arandelas o anillos. ¿Por qué se llama así? Porque una arandela tiene un anillo, una arandela, tiene esa característica, tiene un hueco en medio. Si tú tienes una región plana que no está pegada a los ejes de rotación, entonces cuando tú generes el sólido de revolución, te va a dar un sólido que mantiene un hueco. Cuando tú hagas el giro, vas a tener un sólido que va a tener un hueco en medio, justamente lo que pasa con los anillos, lo que pasa con las arandelas. Entonces, si la región que tú giras para generar el sólido de revolución no está pegado
al eje, a los ejes, eso significa que tu sólido va a tener un hueco y el método de las arandelas pues te va a dar precisamente la formulita para poder calcular el volumen de ese sólido de revolución. Entonces el volumen va a estar dado por la integral con sus límites de integración de pi veces la diferencia de los cuadrados de las funciones que te están describiendo tu región plana. Entonces, en el dibujo que aparece arriba, si tú tienes una región que está determinada por la gráfica de la función f y la gráfica de la función g, y esas están en un pedazo, en un intervalo de coordenadas a, b, entonces, cuando tú gires esa región plana, para generar el sólido de revolución, y te interesa calcular ese volumen, vas a ocupar la siguiente formulita. La función f, que es la que está por arriba, la que es mayor, la elevamos al cuadrado. La función g, que es la función inferior, la elevamos al cuadrado. Las restamos, multiplicamos por pi y calculamos la integral. Calculamos esta integral con respecto, acuérdense siempre, al eje de rotación. Si vas a girar sobre el eje Y, entonces tiene que ser una integral con respecto de Y. Si vas a girar sobre el eje X, entonces es una integral con respecto de X. Y acuérdense que estos sólidos de revolución que se generan cuando hacen girar una región del plano, donde hay un hueco, hay una distancia entre la región y los ejes, genera un sólido de revolución que mantiene un hueco en medio y eso nos da pie a pensar que se puede resolver su volumen a través del método de las arandelas. Entonces, vuelvo a colocar esta información en la parte inferior para que estemos un poquito más en contexto. Acuérdense, el método de arandelas consiste en hallar el volumen de un sólido de revolución generado al girar una región R que está descrita por dos funciones que mantiene una distancia con el eje X. Si tú giras una región que tiene una distancia con el eje X, con el eje Y, entonces la región que tú generas, el sólido de revolución que tú generas, va a ser un sólido de revolución que tiene un hueco o anillo. Por eso se llama método de anillos o método de arandelas. Los cortes que tú hagas transversales a estos sólidos son precisamente anillos o arandelas. Y la formulita pues ya está en la parte de arriba. Entonces el resto de la cápsula es solamente resolver dos ejercicios con cada uno de estos métodos. Uno para el método de los discos, otro para el método de las arandelas. Y bueno, ver así la aplicabilidad que tienen las integrales. ¿Ok? Entonces, el primer ejercicio me pide encontrar el volumen de un sólido generado cuando yo hago girar la región acotada por la curva y igual a x al cubo, el eje y la recta y igual a 3 en torno al eje y. Entonces, empiezo a rescatar información importante del problema. Me están pidiendo que el eje de rotación es el eje Y, entonces eso a mí me implica que la integral que yo voy a resolver tiene que ser con respecto del eje Y, con respecto de la variable Y, que tu integral sea con respecto de Y, implica entonces que tus funciones dependan de Y. Entonces, las funciones la función de hecho es una función porque es el método de los discos, ahorita vamos a ver cómo es la región. Esta función que me coloques de aquí tiene que ser una función que dependa de Y. Y entonces checas el ejercicio del problema. Bueno, a ver, aquí te dice, es la curva Y igual a X al cubo. Esta es una función que depende de X. Tú quieres una que dependa de Y. ¿Cómo le puedes hacer? Pues simplemente sacando su equivalente. Si Y es igual a X al cubo, pues entonces X es igual a la raíz cúbica de Y. ¿Ok? X va a ser igual a la raíz cúbica de Y entonces ya tienes una función que depende de Y. Entonces, necesitas imaginar cómo es tu región para saber si ocupas discos o para saber si ocupas arandelas. Entonces, ahorita tenemos X igual a la raíz cúbica de Y, tienes Y igual a 3 y sabes que el eje de rotación tiene que ser el eje Y. ¿Ok? Son los únicos datos que nos muestra el problema. Vamos a dibujar esta región en el plano, el dibujo está aquí.
Yo dije, necesitas funciones que dependan de y. Y dije, ahí el problema nos dice, y es igual a x al cubo, pues entonces tú ya sabes que x es igual a la raíz cúbica de y. Esta es una función que depende de y, cuya gráfica aparece aquí, la región azul que está en la pantalla. Y después te dijeron y igual a 3. Y igual a 3 es esta recta que aparece aquí. Y es una región en el plano. Y acuérdate que lo tomas de esa manera porque el eje de rotación va a ser el eje Y. Entonces necesitas girar esta región azul con respecto del eje Y para generar el sólido de revolución. Y aquí pues ya tienes toda la información que necesitas. Es una región que está pegado al eje Y, entonces el método con el que se va a resolver es el método de los discos y el sólido de revolución no va a tener hueco porque está pegado precisamente al eje Y. ¿Quiénes van a ser tus límites de integración? Tus límites de integración van a ser el 0 y el 3. La intersección que tienen tus dos gráficas con el eje de rotación, el 0 y el 3. Y ya tenemos, al parecer, todos los datos que necesitas para calcular el volumen. ¿Por qué? Porque el método de los discos te dice la integral con los límites de integración, en este caso es 0 y 3, el volumen va a ser igual a la integral de 0 a 3 de pi veces tu función que depende de y, porque el eje de rotación es el eje y, de la función que te está describiendo tu región. En este caso tiene que ser una función que dependa de y, que ya sabemos que es la raíz cúbica de y. Entonces, esta integral te va a dar la solución, dijimos, al volumen que tú estás buscando. ¿Ok? Y bueno, entonces después de esta parte, pues ya el resto es calcular la integral, obtener el valor que nos da y sería toda la solución al ejercicio. ¿Ok? Y bueno, entonces, ¿qué más podríamos hacer? Pues el resto es calcularla. Entonces, esto es una integral a la cual le vamos a sacar pi. Pi es una constante. La integral de 0 a 3 de la raíz cúbica de y. La raíz cúbica de y es lo mismo que y a la 1/3. ¿Ok? Ahora, esta raíz cúbica de y, que ya visualizamos como y a la 1/3, los límites de integración que también ya visualizamos, pues es muy fácil de integrar porque todo está con respecto de y. Entonces, de aquí, pues la integral de y a la 1/3, acuérdense que lo que hacemos es bajar 1/3, es sumarle un 1 a este 1/3 y obtener y a la 4/3, y lo mismo que colocaste de potencia, dividirlo en la parte de abajo. Ahora tienes una variable dividido entre una fracción, pues lo ideal es colocar un 1 debajo de tu variable para que también se vuelva función y al final tendríamos como resultado 3 veces y a la 4/3 dividido entre 4. ¿Ok? Y después de esto, pues ya el resultado es evaluar tu integral con tus límites de integración. Esta parte quedaría entonces como lo siguiente: pi veces la evaluación de tu función 3 veces y a la 4/3 dividido entre 4 y evaluado de 0 a 3. ¿Ok? Y esta parte pues te la da el teorema fundamental del cálculo. Esto es pi veces la evaluación de esta en 3, sería 3 veces 3 a la 4/3 dividido entre 4 y restado con la evaluación en 0, que sería 3 veces 0 a la 4/3 dividido entre 4. Y esto de aquí se cancela porque tienes un producto con 0, te quedaría pi veces 3 que multiplica 3 a la 4/3 dividido entre 4. Ahora, si empezamos a calcular esta parte, pues el resto es calcular su valor numérico, que aproximadamente es 11.76, y aquí quedaría entonces el valor del volumen que genera, el volumen del sólido de revolución que generaste cuando hiciste girar sobre el eje Y precisamente esta función que tenemos en pantalla.
Ahora, el día miércoles que tuvimos nuestra sesión semanal, yo les mostraba de qué manera podemos precisamente generar sólidos de revolución bajo un software. Entonces, ese software que les compartía, pues es bastante útil. Y bueno, por cuestiones del tiempo, pues ya no pude como tal mostrárselos como quería, pero bueno, aquí está el software que les platico, ¿ok? Este software me pide que yo escriba las curvas y el eje de giro, ¿ok? Para nuestro ejercicio. Nuestra función que queremos hacer girar es y igual a x al cubo. Eh, el eje de giro, nosotros queremos que sea y, entonces necesito cambiar aquí por y. La segunda función es y igual a 3. Y nuestros límites de integración ya sabemos que van de 0 a 1. Entonces, yo lo calculo con el fin de que el software pues me arroje precisamente el valor o la gráfica que me interesa obtener. Entonces, me da una aproximación, hay que tener mucho cuidado, si ustedes se dan cuenta. Aquí mañosamente le coloqué límite de integración 1, porque no quería colocarle el 3, ¿ok? Si yo le coloco el 3, la gráfica me lo va a subir. Y bueno, para cuestiones del video creo que basta con el 1. Es diferente el resultado que me da el software al resultado que yo obtuve. Por ejemplo, aquí me dice, el volumen es 21.62, a nosotros nos quedó 11.76. ¿Por qué cambió? Porque nuestros límites de integración van hasta 3 y aquí lo estoy colocando hasta el 1. Intencionalmente lo hago para que se den cuenta que sí influye la manera en la que nosotros introducimos en el software los datos, ¿ok? El objetivo es que visualizaran el sólido de revolución. Aquí está el sólido de revolución, está la recta y igual a 3, está la recta y igual a x al cubo. Giramos sobre el eje y obtenemos este sólido de revolución. Entonces, creo que es suficiente para que quede bastante clara esta parte del método de los discos. Ahora, ¿cómo puedo resolver un ejercicio utilizando el método de las arandelas? Entonces, para el método de las arandelas, nosotros ya hablamos que necesitamos que la región plana esté precisamente separada del eje de rotación. Aquí me dan el eje de rotación, el ejercicio me pide que el eje de rotación sea el eje X, eso quiere decir que tu integral tiene que ser con respecto de X y que las funciones que me vas a colocar aquí tienen que ser funciones que dependen de X, que tiene que ser una integral que va a tener límites de integración. Y bueno, espero que también sea bastante claro. Entonces necesitamos funciones, dijimos, que dependan de X. Aquí ya tienes una. F de X es igual a X cuadrada. Esa es una función. La segunda función es G de X. Bueno, aquí tenemos Y cuadrada igual a 8X. ¿Quién sería Y para este caso? Para este caso, Y sería la raíz de 8X. Esta es una función que depende de X, que va a fungir como G de X. Entonces, G de X es igual a la raíz cuadrada de 8X y ya tienes dos funciones que te están describiendo la región que quieres hacer girar. ¿Ok? Y igual a x cuadrada es esta función que está aquí, es una función que depende de x. G de x igual a la raíz cuadrada de 8x es también una función que depende de x y encierran en el plano esta región. Esta región es la que el ejercicio te está pidiendo que rotes y quieren que rotes sobre el eje X. Entonces te preguntas, ¿arandelas o discos? No puede ser discos porque la región está separada, no está pegada al eje de rotación. Entonces, eso te indica que el sólido de revolución que tú vas a generar va a tener un hueco y que los cortes transversales van a ser anillos o arandelas. Entonces, ocupamos el método de las arandelas. Y el método de las arandelas te dice, fíjate en la función que está por encima. Para nosotros, la función que está por encima es la función raíz cuadrada de 8x. Y la función que está por debajo es la función x al cuadrado. Entonces, el método de las arandelas te dice, el volumen va a ser igual a pi veces tus límites de integración, acuérdate, no podemos olvidarlos, de pi veces el cuadrado de las diferencias,
la diferencia de los cuadrados de tus funciones y siempre va a la función que está por arriba. Entonces, para nosotros esta es la función más grande, la que está por arriba, y esta es la función que está por abajo. La función que está por arriba la elevamos al cuadrado. Si yo elevo la función g de x al cuadrado, pues esto me va a dar por resultado 8x. Entonces, el cuadrado de la función que está por encima se llama 8x y le tengo que restar el cuadrado de la función que está por debajo, que se llama x cuadrada. Cuando yo le calculo su cuadrado, voy a llegar a x a la 4 y es una integral con respecto de x. Y es todo lo que necesito. Me hacen falta los límites de integración. Los límites de integración, al ser una región plana que está delimitada por dos gráficas, van a ser precisamente los cortes que tienen esas dos gráficas. En el método de los discos, los límites de integración, yo decía, son los puntos en los que tu gráfica se está cortando con el eje de rotación porque precisamente está pegada. ¿Ok? Aquí no, aquí los límites de integración tienen que ser los puntos donde se cortan tus dos funciones que te están describiendo, la región plana que tú quieres hacer girar para generar el sólido de revolución que va a tener el hueco. Entonces, en este sentido, estos puntos de intersección pues serían tranquilamente el punto 0 y el punto 2. Esto me genera entonces la integral que voy a calcular. El volumen va a ser igual a la integral de 0 a 2 de pi veces la diferencia que hay entre 8x menos x a la 4 con respecto de x. Y esto de aquí, pues es una integral nuevamente en la cual yo tengo que extraer el valor de la pi. Esto es pi veces la integral del 0 a 2 de 8x que resta a x a la 4 con respecto de x. Si yo calculo esta integral es pi veces de 0 a 2 de la integral que me están dando aquí como diferencia, ¿no? Entonces, esa integral que me están dando como diferencia, pues se resuelve tranquilamente si yo calculo 8x cuadrada entre 2 menos x a la 5 entre 5. Y esto de aquí lo tengo que evaluar por el teorema fundamental del cálculo con límites de integración de 0 a 2. Esta respuesta pues sería pi veces 8 veces el 2 al cuadrado dividido entre 2 menos 2 a la 5 dividido entre 5 menos la evaluación de esta parte en 0, que me va a dar exactamente 0 porque tengo productos con un valor de 0. Entonces, únicamente me quedo con esta parte y esta parte es pi veces 4 entre 2, 4 entre 2 es 2, entonces me queda realmente 8 por 2, que es 16, restado con 32 de 5. Si yo le resto a 16, 32 de 5, esto me da pi veces 48 quintos. Y pi veces 48 sobre 5 es aproximadamente 30.16. Entonces, con esto concluyo que el volumen que tiene el sólido de revolución que yo generé cuando tenía la región plana, que tenía esta distancia con el eje de rotación, que en este caso fue el eje X, es igual a 30.18. Y bueno, estas son dos aplicaciones, les comentaba, que tienen las integrales definidas para poder calcular ya no áreas. Nosotros anteriormente calculábamos áreas a través de integrales. Ahora estamos aprendiendo a calcular volúmenes de sólidos de revolución y de dos diferentes tipos de sólidos de revolución. Los sólidos de revolución que tienen hueco y los sólidos de revolución que no tienen hueco. Aquí está la región del plano que nosotros hicimos girar. Espero que puedan visualizar el cursor. Y aquí está el sólido de revolución que tú generaste cuando hiciste girar esta región en el plano. Entonces, esta parte quiero también mostrárselas en el graficador para que veamos de qué manera cuál sería la manera correcta de insertarlo. Entonces, en este sentido tengo x al cuadrado como primer función. La segunda función tengo raíz de x, de 8x, entonces escribo SQRT de 8 veces x para indicar que quiero la raíz cuadrada de 8x. El giro es sobre el eje x y los límites de integración ya sabemos que eran de 0 a 2. Entonces, con estos datos, pues puedo decirle al software que lo calcule y que me muestre tanto el resultado como el volumen, el sólido y el volumen. Aquí está el sólido de revolución y aquí está el volumen. El volumen al que nosotros llegamos fue de 30.16. Aquí está la aproximación, 30.1593.
que en este caso sí concuerda porque todo lo metí igual. En el ejemplo de los discos, no lo metí igual para que vieran la diferencia y que vieran que el software no entiende si yo no le digo lo que necesito, ¿ok? Y bueno, chicos, pues creo que fue una cápsula un poquito larga, espero que se animen a reproducirla completamente. Y bueno, sería todo de mi parte. Espero que haya sido lo bastantemente clara. Sería todo y bueno, que tengan una excelente tarde a todos los que estuvimos visualizando esta cápsula. Nos vemos en nuestra clase semanal, chicos. Cuídense mucho. Bye.